Hey, hola, ¿cómo estás? Yo soy el profesor Panchi y esto es The Sherlock's Blog. En esta ocasión te vengo a hablar un poco de las palabras y de nosotros como seres lingüísticos. No sé si hasta ahorita la criminología se ha cuestionado eso en el hombre, en la especie humana, pero bueno, The Sherlock's Blog y la cuestión del mal está justamente para hacer ese tipo de preguntas. ¿Qué somos hoy en día? De lo que te voy a hablar hoy es del Diccionario del Diablo y vamos a ver cómo podemos ir llegando a ese libro, porque de hecho es un libro de un autor que se llama Ambrose Bierce, y hay otras propuestas, pero bueno, quédate conmigo y vamos a ver esto, ¿vale? Pues mira, de entrada lo que tenemos que entender es que nosotros como especie humana no siempre hemos sido lo mismo. Antes solamente obedecíamos a una cuestión más bien mitológica, luego religiosa, luego empezó con la cuestión de la razón, y quizás todo el paso del tiempo nos ha traído hoy en día lo que somos nosotros, seres por excelencia lingüísticos. Fíjate, Eduardo Galeano, este autor uruguayo, tenía en el libro de los hijos de los días una frase divina, que era que nosotros no estábamos hechos de átomos, sino que estábamos hechos de historias, y eso es una cuestión sumamente bella. Lo que él nos da a entender es que hoy en día quizás somos más de las letras, del lenguaje, que de la razón y de otras cuestiones ahí. Obviamente esto del lenguaje esconde muchas cosas. Nosotros somos seres hechos por excelencias de historias, y desde aquí tendríamos que ver la perspectiva del bien y el mal, y por eso nuestra idea de tratar hoy la cuestión del Diccionario del Diablo, este libro de Ambrose Bierce. Fíjate. Nosotros somos entes lingüísticos, somos entes que somos resultados de una historia de vida, de una narrativa, no solamente de una cuestión molecular, endocrina, celular, sino más bien de una cuestión incluso creativa. Sin embargo, las palabras son una trampa. Las palabras esconden más allá de lo que nos dicen que son. Las palabras son una imposición, y de hecho, por ejemplo, Ambrose Bierce lo dirá sobre el diccionario, dirá que nosotros tendríamos que sospechar de cualquier diccionario porque de alguna manera fija, incluso forza el lenguaje. Sin embargo, él dice que su diccionario sí es un ejercicio útil y que deberíamos seguir. El Diccionario del Diablo que nos presenta Ambrose Bierce es una cuestión sumamente satírica, es decir, es como una especie de burla, pero que no deja de saciarnos nuestra cuestión del humor y aquello que nos gustaría leer allá, más allá de las palabras y de lo que nos diría la Real Academia de la Lengua Española, es decir, más allá de lo que tu tumbaburros tiene que decirte. Y entonces, por ejemplo, nos va a decir algo como abrupto, y de la palabra abrupto va a decir abrupto es algo que pasa inesperado, que pasa de repente. Por ejemplo, el cañonazo, la salida del cañonazo, de la bala de un cañón, y la despedida de aquel soldado al que iba dirigido. Este tipo de humor negro es lo que nosotros podríamos encontrar característico en el diccionario de Ambrose Bierce, y por eso vale tanto la pena. Te voy a ir mostrando un poquito de otras palabras que podemos encontrar en él, pero ante todo lo que quiero que te quedes hoy es que nosotros somos seres del lenguaje, y que las palabras en realidad esconden muchas cosas de lo que hoy entendemos. Mira, hoy te voy a hacer un examen, por ejemplo, al final del semestre, y lo que te voy a preguntar seguramente es: dime la definición de criminología, o de criminalística, o de la maldad, o de la bondad. Pero hay que entender que eso simplemente obedece a consensos sociales para decir lo que según nosotros es y no es, ¿vale? Pero no significa que eso sea en absoluto. Y a veces nosotros, para dar una verdad, lo que tenemos que hacer es imponerla. De hecho, las palabras demuestran más bien este ejercicio, el de la imposición de los conceptos, como por ejemplo si puedan ser de forma universales. Y esto, lejos de ser cierto, es más bien un ejercicio, como te lo decía, violento. El lenguaje hoy en día para nosotros es sumamente importante. De hecho, incluso lo que desconocemos como el inconsciente, según Lacan, se estructura como el lenguaje. Nosotros en la criminología tendríamos que estar considerando necesariamente una cuestión que es el estructuralismo y el postestructuralismo, es decir, que las ciencias y el conocimiento empezaron a formarse como si fueran un lenguaje.
Ajá. El estructuralismo se basó mucho en los modelos lingüísticos y entonces ahora también queremos interpretar la realidad, cómo podemos interpretar o cómo solemos interpretar el lenguaje, la gramática, el vocabulario, etc. Es decir, de la misma manera que queremos enseñarle a estructurar una oración en inglés, lo queremos hacer con los fenómenos sociales y entonces eso es lo que podemos relacionar con el estructuralismo. Por eso a Michel Foucault, que es el autor francés que yo trabajo, de repente se le catalogó tanto como estructuralista, porque lo que decían es que él, en su afán de ordenar las cosas, pues caía en una intención estructuralista, aunque él todo el tiempo estuvo diciendo que no lo era, etcétera. La cuestión es que nosotros, cuando quisimos clasificar al hombre y clasificar sus conductas, hicimos categorías como sustantivos, adjetivos, etc. Y sin embargo, bueno, el hombre es más complejo que eso, el hombre es más complejo, la especie humana es más compleja que solamente un tipo de lenguaje. Y de ahí que el diccionario del diablo, y de hecho lo que hace la literatura o la poesía, es romper las palabras y lo que usualmente habíamos entendido por ellas. Y entonces, una de las líneas que me gustaría a mí trabajarte, por ejemplo, del diccionario de Ambrose, es la cuestión del amor. Por ejemplo, ¿qué es lo que va entendiendo este amigo por amor? Si tú piensas en amor, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente? Tal vez la idea de una cuestión de un flechazo, de un sentimiento sumamente profundo, de una entrega total hacia una persona que puede hacer contigo lo que quiera, es decir, hacer y deshacer a voluntad, y tú lo que haces es entregarte esperando que esto, bueno, no suceda. El amor, por ejemplo, Ambrose Bierce lo va a ver en su diccionario del diablo como una cuestión de una enfermedad. Dice, es una enfermedad que padecen más los médicos que los enfermos. Y esto tiene que ver mucho con lo que nos decía Platón en la República, de por qué quería expulsar a los poetas, por ejemplo, de su ciudad, porque decía que los poetas viven en otro mundo, en un mundo más bien ajeno. Y esto es como cuando tú platicas con tu amigo o con tu amiga y lo que le dices es, ¿sabes qué? Ese no te conviene, te trata mal, etcétera, y el otro o la otra simplemente dice, no, yo no sé por qué, pero lo amo y estoy súper feliz. Y entonces uno ahí entendería más bien la cuestión del amor. La padecemos más quienes hacemos como médicos que quienes padecen como enfermos, ¿me entiendes? Porque el consejero pues es uno y entonces el otro pues parece no entendernos por más que nosotros metemos ahí cizaña. Este tipo de cosas trabaja el diccionario del diablo de Ambrose Bierce. ¿Y por qué es tan importante este diccionario? Pues porque nos permite ver otra cara del lenguaje de lo que nos han dicho que hasta ahora es. Y además podemos encontrarle cierta razón, créeme. El Joker, el que conocimos nosotros con Joaquin Phoenix, seguramente se la pasaría genial leyendo este tipo de hojas, y tú también. Este diccionario lo puedes encontrar en internet y te lo juro que te vas a pasar un momento riquísimo. Por ejemplo, cuando habla de belladonna, la belladonna dice que es, por ejemplo, en italiano la cuestión de la belleza, ¿no? De una mujer muy hermosa, pero en el inglés es una cuestión de veneno. Y dice, aquí podemos ver cómo se ligan los lenguajes, tanto el italiano como el inglés, en razón de una misma palabra que es belladonna. Y entonces también tiene una idea de belleza que es muy diferente a que nosotros usualmente creemos. Cuando habla él de belleza, dice que la belleza es lo que atrae a un amante y aterra a un marido. ¿Puedes darte cuenta por qué lo dice? Lo que atrae a un amante y aterra a un marido. Seguramente, si la esposa de este marido es bella, va a tener a todas las abejas ahí como ella si fuera un panal o bien una dulce miel. En efecto, esto es lo que él nos diría, ¿no? Y tiene mucha razón, ¿no te das cuenta? Otra de las palabras que nos va a trabajar, por ejemplo, es el del compromiso. Y el compromiso nos va a decir que es un anillo que representa un anillo en los pies con cadenas, grilletes y una bola de acero. Y en efecto, uno puede entender que un compromiso es justamente algo así. Nos habla también de otra palabra que es el corazón. Ojo, Ambrose Bierce, estoy hablando de que es del siglo XIX, y entonces lo que él nos decía es que él ya sospechaba de que nosotros en realidad sentíamos no con la cabeza o con el corazón, sino con el estómago. Y entonces él, cuando lo dice aquí, pues habla justamente de eso. Sí habla como del corazón, como de una bóveda, más bien de una válvula que nos hace vitales y nos da vida y etcétera, pero en el que no se mueven los sentimientos
y entonces nos va a hablar de que el estómago es el que en verdad mueve los sentimientos y pues todo esto. Mira, ¿por qué es interesante que tú puedas ver un texto como este del Diccionario del Diablo y que entonces ahora tú entras a la cuestión de qué es lo anormal, qué es la maldad, qué es el diablo y por qué es tan interesante? Pues porque las palabras simplemente son una trampa. Ya nos lo decía, por ejemplo, Saramago o Manuel Velázquez. Las palabras solamente muestran todo lo que ocultan, pero a nosotros nos corresponde ir y buscar qué hay detrás de cada una de las palabras. Así, el bien y el mal. El bien y el mal también son palabras que simplemente nos han impuesto de una manera incluso violenta para decirnos esto es el bien y esto es el mal. Lo han hecho con el amor, lo han hecho con la verdad, y lo que hoy nos dimos cuenta, hoy lo que pudimos ver un poco, es un esbozo de lo que entendería Ambrose Bierce por amor. Pero por ejemplo, no es el único diccionario, ¿no? Hay otro diccionario que es el del Diccionario Malévolo de Tony Dubert. Este diccionario lo utiliza mucho Fernando Salvater en su Ética para Amado, es decir, en un libro que hace para su hijo, en donde le va a dar unas guías y pautas de vida que él podría seguir pues a lo largo de su vida conforme vaya creciendo. Y entonces, por ejemplo, nos va a decir ahí a una cuestión de la maldad y nos dice, quizá el hombre es malo porque durante toda su vida está esperando morir, y entonces lo que puede hacer es morir 1000 veces en la muerte de los demás o de las cosas. Dice que, por ejemplo, todo animal consciente de que está en peligro puede ser un loco miedoso, un loco astuto, un loco malvado o incluso un loco asesino. Y ya nos los diría, por ejemplo, un tipo como Alejandro Magno o Sun Tzu. Si tú quieres sacar lo mejor de tus tropas, lo que tienes que hacerlos es ponerlos ante la muerte. Y de ahí la frase, quemen todas las velas, ¿no? Quemen todas las naves, porque era quemar todos los barcos para que su ejército no tuviera otra opción, el de Alejandro Magno, y tuviera que combatir. Imagínate, lo que dice aquí es que un hombre consciente del peligro va a ser incluso un loco asesino. Qué interesante la cuestión de la maldad, ¿no? Pues bueno, esto es The Sherlock's Blog, yo soy el profesor Antonio Panchi y lo que trabajamos hoy fue un poquito acerca de la maldad, del diccionario, y yo te invitaría, te voy a dejar ese link aquí del Diccionario del Diablo para que podamos debatir un poquito acerca de la cuestión de la normalidad, de la maldad, del asesino y de lo que este amigo entiende. Créeme, leyendo un diccionario como estos te vas a pasar un rato genial. Para concluir, lo que tendríamos que decir es que nosotros pasamos de ser seres racionales a ser seres lingüísticos, y como diría Galeano, ya no estamos más hechos de átomos, sino que estamos hechos de historias. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué es lo que hay detrás de ti? Y cómo tu historia también te determina. Bueno, una manera de romperlo justamente es con la filosofía, ir más allá de los discursos y saber qué hay detrás de lo que nos han dicho que somos. Por eso es que hay que hacer filosofía. Mira, te enseño un poco de dónde estamos y de cómo se ve de genial. Yo soy el profesor Antonio Panchi, esto es The Sherlock's Blog y bueno, vamos a cerrar por hoy. Nos vemos pronto, chao.